Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Me presento, mi nombre es Serlin Eduardo Casiano Pérez y en esta ocasión, junto a un equipo de compañeros, vamos a presentar lo que son los temas de la unidad 5 de los sistemas de información de mercadotecnia, el cual lleva por título eh, Ejecución de la investigación de mercados. Mis compañeros en breve hará cada quien pues una presentación sobre los temas que les ha tocado a cada uno. Ellos son compañeros que se integran a este equipo, el cual se conforman por Reina María Salinas Ríos, Montserrat Gómez Guzmán, Julio César Roque Vega y Miguel Ángel Sedano Amaro. A continuación, cada uno de los integrantes va a exponer los distintos temas que nos fue tocando de acuerdo a la actividad presentada. Aplicación de la investigación de campo. La investigación de campo generalmente implica una combinación de método de observación, entrevistas y análisis. Las grandes corporaciones pueden tener su propio departamento de marketing o investigación para recopilar datos de fuentes primarias. Investigación de campo, estudio de campo o trabajo de campo es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular las variables. Por esta razón, su característica esencial es que se lleva a cabo fuera del laboratorio, en el lugar de ocurrencia del fenómeno. Existen varios tipos de investigación de campo. Según el objetivo de estudio, pueden ser investigaciones para explorar un fenómeno nuevo o del que se ha estudiado muy poco, o para corroborar si un fenómeno se ajusta a un paradigma establecido. También se pueden hacer investigación de campo para describir o comparar variables. La investigación de campo usa instrumentos como ficheros, representaciones estadísticas, que, combinados con técnicas como la observación o la encuesta, permiten recopilar y analizar los datos que se van a estudiar. Una de las principales ventajas es que al llevarse a cabo en el lugar del fenómeno, los datos recolectados son más confiables. Sin embargo, el hecho de trasladarse al terreno puede resultar costoso para un equipo de investigación. La investigación de campo permite generar nuevos conocimientos aplicando el método científico. Por ello, se considera esencial tanto en ciencias puras como en ciencias sociales. La investigación de campo tiene ciertas características. La ubicación del fenómeno de estudio es quizá la más importante. Se lleva a cabo fuera de un laboratorio, es decir, en el lugar donde ocurren los hechos. La ubicación geográfica. Los datos se recolectan en el terreno. Se buscan los datos en el lugar donde se desarrolla el fenómeno de estudio y requiere de inversión debido a los gastos de viaje que se pueden requerir para trasladarse al lugar donde ocurre el fenómeno. El diseño de la investigación de campo se divide en dos: experimental, que hace referencia a la manipulación de variables independientes para estudiar el efecto que tiene en el grupo de estudio, es decir, cuando el investigador altera algunos efectos para compararlo con un grupo que no ha sido modificado. Y la cuasi experimental. Este diseño se utiliza cuando los grupos de estudio ya están formados de manera natural. Por lo tanto, la manipulación de variables por el investigador es menor. Los tipos de investigación de campo son 7 y son clasificados dependiendo su objetivo. La explorativa, que es la que analiza los datos que se han estudiado muy poco o nada, y los resultados determinan si es necesario profundizar en un tema. La evaluativa, que busca demostrar si un fenómeno estudiado se apega a la realidad.
La descriptiva sirve para identificar variables que aún no han sido medidas. La correlacional mide la relación que existe entre variables supuestamente conectadas. La explicativa explica el porqué de un fenómeno a partir de dos o más variables. La comparativa, su objetivo es comparar una serie de datos. Y la propositiva realiza un diagnóstico a un fenómeno de estudio para proponer una solución. Los instrumentos de la investigación de campo. Estos son los medios que requiere el investigador para aplicar las técnicas de investigación y se divide en instrumentos ordenatorios que son utilizados para ordenar los datos de la investigación en función de su jerarquía. Los instrumentos clasificatorios, utilizados para ordenar en función de las características comunes. Y los instrumentos diagramáticos. Estos utilizan imágenes o símbolos para representar los datos. Pueden ser mapas, planos, infografías o diagramas. Las técnicas de investigación de campo son los mecanismos que permiten recolectar y transmitir los datos estudiados. Tenemos la observación participante, cuando el investigador se involucra con el fenómeno de estudio. Las historias de vida se refiere a la recopilación de datos biográficos de un grupo de personas en un periodo determinado. La entrevista abierta se caracteriza por ser preguntas en las que el entrevistado puede expresar su opinión. El grupo de discusión requiere reunir a un grupo de personas para debatir un cierto tema. En dado caso de que los datos sean cuantitativos, es decir, que se puedan medir, se aplican las siguientes técnicas. La observación pasiva, que es donde el investigador se involucra con el fenómeno de estudio. La entrevista cerrada, que se caracteriza por contener una lista de ítems con respuestas limitadas. Y el experimento de campo, que se lleva a cabo en condiciones controladas. Tenemos las técnicas de recolección de datos, que son utilizadas con la finalidad de recopilar información. Existe una variedad de técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas. Las fuentes de información. La fuente de información depende de lo que conteste a las preguntas con mayor eficacia. Las fuentes primarias se obtienen información por contacto directo con el sujeto de estudio, a través de la observación, cuestionarios o entrevistas. Las fuentes secundarias, los datos, son tomados directamente del fenómeno de estudio. Se toman de aquellos que han sido recolectados previamente por otras personas. Recopilar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir los datos con un propósito específico. El objetivo es obtener evidencia confiable, auténtica y creíble que se utilice en la evaluación. Ahora sigue el tema 5.3, que es la tabulación sencilla y tabulación cruzada de resultados. Después de una recolección de datos, el siguiente paso consiste en ejecutar una representación de estos datos, la cual debe ser de manera directa, atractiva visualmente y sobre todo entendible. Esto se hace utilizando pues la estadística mediante la tabulación de las variables. Una tabulación consiste en utilizar tablas simples, que sean fáciles de leer y que de manera general ofrezcan una acertada visión de las características más importantes sobre la distribución estadística. La tabulación sencilla
En la mayoría de los casos se realiza una tabla con frecuencia de un solo resumen para el primer resultado que da sobre la encuesta que el analista lleva sobre la investigación. La tabulación más básica es la de frecuencia, en donde muestra un solo sentido y el número de entrevistados dieron a una posible respuesta de cada pregunta. Para esta base de tabulación existen tres opciones. Se pueden tomar el total de entrevistados, se puede tomar el número de preguntas a quienes se le realizó la pregunta de manera directa o de manera particular y el número de personas que van respondiendo a la pregunta. Eso ya habla de manera en general. La tabulación cruzada se debe de crear teniendo en mente los objetivos y la hipótesis de la investigación, debido a que aquellos resultados de la encuesta pues se pueden someter a una tabulación cruzada con un número casi interminable de formas. La tabulación cruzada se emplea mucho en la investigación comercial de los mercados porque pues así los gerentes y los administradores que no saben de estadística pues entienden fácilmente el análisis y los resultados. También se emplea porque la calidad de la interpretación pues establece un enlace firme entre los resultados de la investigación y el analista. Al terminar esta tabulación pues se debe representar gráficamente los resultados, ya sea en una gráfica de líneas o en una gráfica de torta o gráfica de pay. Y el tema 5.4, que es la graficación de resultados, pues nos habla sobre esos datos que sirven para precisar los resultados en el manejo de los datos y las variables para proyectar dichos resultados a una mejor comprensión en el proceso de la socialización de los mismos. Los gráficos correspondientes a la estadística pueden a la vez catalogar en dos grupos representativos, los cuales son los grupos representativos de variables cualitativas y los grupos representativos de variables cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas existe la gráfica de barras, en la cual pues ilustra comparaciones entre las categorías organizadas verticalmente y los valores horizontalmente. De este modo sobresale la comparación de los valores y se minimiza el tiempo. La gráfica por sectores, en donde cada categoría correspondiente al dato X entra dentro del círculo al 100%. Y la gráfica de columnas, donde muestra alteraciones donde pues sufren los datos un intervalo en donde bien ilustra las comparaciones entre las categorías. Y la descripción gráfica de variables cuantitativas nos grafica en la gráfica de puntos, donde muestra el comportamiento de los valores individuales en la relación del conjunto de dichos valores. El diagrama de dispersión visualiza la relación entre dos o más variables cuantitativas dentro de un sistema de coordinación. Y el histograma, que nos muestra el comportamiento de los valores agrupados en distintas clases. Mi nombre es Montserrat Gómez Guzmán y les presentaré el tema resultados cuantitativos y cualitativos y análisis e interpretación de los resultados. En una investigación de mercados ayuda a conocer las intenciones de compra de los consumidores o dar retroalimentación acerca del crecimiento del mercado al que se pertenece. A través de una investigación se puede descubrir información valiosa que sirve para estimar los precios del producto o servicio y encontrar un punto de equilibrio que beneficie al vendedor y al consumidor. Los resultados cuantitativos y cualitativos. En la investigación cualitativa siempre es el punto de partida cuando se busca descubrir problemas y oportunidades, ya que éstas ayudarán a hacer una investigación más profunda. Sin embargo, los datos cuantitativos
son los cálculos para confirmar y comprender cada problema o oportunidad en la cual nos enfrentaremos como empresa. Los resultados cuantitativos son información sobre cantidades y por lo tanto números, y los resultados cualitativos son descriptivos y se refieren a fenómenos que pueden observarse pero no medirse. En este caso podemos ver los casos cuantitativos que se pueden expresar en gráficas y los cualitativos solo son una respuesta a una pregunta pero que no puede graficarse. Los resultados tratan de explicar el cómo y el por qué de un determinado fenómeno o comportamiento. Estos se basan en el comportamiento cualitativo, ya que estos proporcionan una profunda comprensión de la forma en que las personas perciben su forma de ver la vida y por consiguiente de cómo operan en el mundo social. Esto nos va a ayudar a dar un resultado favorable a la empresa, ya que con ella podremos conocer opiniones de nuestros consumidores que nos ayuden a mejorar en ella. Los resultados cuantitativos reúnen datos numéricos que pueden dividirse en categorías, clasificaciones o medir en unidades de medida. Este tipo de resultados puede utilizarse para construir gráficos y tablas de datos. Los resultados brindan el respaldo necesario para llevar a conclusiones generales de la investigación. Estas son muy importantes de aplicarlas y llevarlas a cabo en una investigación, ya que estas nos tomarán a llevar decisiones correctas y asertivas para poder mejorar en nuestro producto o servicio. Ahora bien, hablemos del análisis e interpretación de los resultados. Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procede a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos. La información que arrojará será la que indiquen las conclusiones a las cuales llega la investigación. Esto se realiza mediante tareas íntimamente ligadas, lo que es el análisis y la interpretación de los resultados. El análisis consiste básicamente en dar respuesta a los objetivos y hipótesis planteadas a partir de las mediciones adecuadas y los datos resultantes. Para plantear el análisis es conveniente plantear un plan de análisis a lo que se conoce como un plan de explotación de datos, en el que se suele detallar de manera flexible cómo vamos a proceder a enfrentarnos a los resultados, cuáles serán las principales líneas de análisis, qué orden vamos a seguir y qué tipo de pruebas o técnicas de análisis aplicaremos sobre los datos. Y la interpretación consiste, a diferencia del análisis, tiene un componente más intelectual y una función explicativa. Su misión es buscar un significado al resultado del análisis mediante su relación de acuerdo a lo que se ha investigado, de manera que aportemos una significación de mejora para aquel proyecto que estemos ampliando, ya que realizar nuevos aportes a la investigación nos ayudará a estar en mejora y a crear nuevas oportunidades en nuestro negocio. Aquí podemos ver cómo una persona está haciendo análisis de todos los datos obtenidos, ya que para ello se toman en cuenta los resultados cualitativos y cuantitativos para poder llegar a una conclusión. Esto sería todo y muchas gracias. Y por consiguiente tema tenemos el 3.7 que son conclusiones. Y como eso tenemos que una conclusión consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes, aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto, pero teniendo el cuidado de no repetir exactamente lo que ya se ha escrito antes, ni de anexar una nueva información que no se haya mencionado antes. De forma errada, las conclusiones se han entendido como un resumen de todo lo que ya se ha expuesto en un texto, y no es así. Una conclusión no es repetir las mismas ideas de siempre, sino más bien es una oportunidad clave para hacer énfasis en la idea o punto principal de un escrito. El objetivo de esta parte del texto es recordarle por última vez por qué es importante todo lo que se ha expuesto anteriormente, darle una explicación del porqué de los resultados obtenidos y dejarle la puerta abierta hacia otros temas y otras posibilidades, áreas del interés a ser abordados en un futuro, pero que continúan ligados a tu aporte intelectual.
Y por último tenemos que la conclusión se construye a partir de 3 etapas, las cuales son propósito, problema y posibilidad. El siguiente tema es el 3.8, informe de investigación. Tenemos que el informe de investigación busca comunicar de manera clara y objetiva cuáles objetivos perseguía el estudio, de qué manera se lo llevó a cabo, cuáles son los principales resultados obtenidos y cuáles son las principales conclusiones y recomendaciones a las que llegó una vez finalizada la investigación. La elaboración de un informe de investigación es una de las etapas finales de la investigación científica. En este se presenta de manera clara y detallada cómo se llevó a cabo el proceso investigativo. Así que podemos decir que el informe de investigación busca comunicar de manera clara y objetiva cuáles objetivos perseguía. Así que podemos decir que elaborar un informe de investigación es una tarea compleja que implica trabajo y dedicación por parte del investigador, así como también existen 3 aspectos fundamentales en la elaboración de informes de investigación, los cuales son hacer una relación objetiva de hechos, realizar un análisis crítico y documental del problema, así como ofrecer la conclusión del informe. El siguiente tema a exponer es sobre el reporte de investigación. Un reporte de investigación es un tipo de documento académico o profesional que rinde cuentas respecto a los hallazgos y resultados obtenidos durante un proyecto investigativo o de cualquier naturaleza. Comúnmente, este tipo de reportes se componen por un índice, por una introducción, por un marco metodológico, por un marco teórico, sección de resultados, conclusiones, bibliografías, sección de anexos y posteriormente la finalidad del reporte de investigación se constituye como una fuente de información valiosa y fiable que pueda ser utilizado para otros investigadores. 3. Para finalizar con esta exposición, tenemos por último tema lo que es la presentación oral. Esto se define como la exposición clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar y convencer al público específico. A partir del esquema previo o guión, es una práctica de gran importancia de diversos ámbitos, el cual el ámbito académico está presente en las explicaciones que los profesores dan en esta clase o en los trabajos del alumno comúnmente en compañeros y sus profesores. Toda exposición oral comprende más o menos de las siguientes partes. Para empezar es la introducción o la apertura. Esto es una aproximación del tema que se sientan las bases. El desarrollo es la extensión del cuerpo de las ideas que se desean transmitir. Y por último, que es la conclusión o cierre, es la parte final que se resume lo expuesto hasta lo entonces. Su importancia. Las exposiciones orales son probablemente la técnica más común de transmisión de información especializada en la que existe. Se utiliza tanto en ámbitos académicos como profesionales o testimoniales. De hecho, en los juicios se pide que los testigos, para hacer una exposición oral, se conforme con preguntas de quien lo interprete. Y por último, su capacidad de expansión oral es un riesgo distinto e importante en la socialización de nuestras especies. Y con esto concluimos nuestra exposición. Gracias por la atención prestada.